El tema de esta noche es habito al abrigo del Altísimo. Vivimos tiempos peligrosos, tiempos de temor, sobre todo ahora que estamos conociendo acerca de este virus, el coronavirus, ¿no? Se ha extendido, ¿no?, desde China a Italia, España, Latinoamérica y Norteamérica. Y hay cierta incertidumbre, la gente está desesperada, la gente está atemorizada, la gente vive en zozobra. Sí, acá hemos podido ver acá en nuestra ciudad cómo están comprando alimentos, ¿no? Y en Isaías 60, versículo 2 dice: tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti se verá la gloria de Dios. Es una buena noticia, aún a pesar de que en la tierra vemos todos estos problemas que estamos viendo, ¿sí? Hay desesperación, zozobra, temor, y aparte estamos viendo otros problemas. Aparte de eso, dice que aún a pesar de que se vuelva oscuridad, va a haber algo, una buena noticia, ¿sí? ¿Cuál es esa buena noticia? Dice que sobre ti amanecerá Jehová. Amén. Sobre nosotros amanecerá y sobre ti se verá la gloria de Dios. La gloria de Dios se va a ver ¿en quién? En nosotros, su iglesia. Su iglesia somos como ese faro ahí en el mar, ¿no?, que alumbra, ¿sí? Amén. Pero va a ser un faro que cada vez va a ser va a expandir una luz cada vez más brillante, más brillante, más brillante. Sí, es la iglesia del Señor. Por eso es que Jesús dijo: vosotros sois la luz de este mundo. Amén. ¿Qué somos nosotros? La luz. La luz de este mundo. Y esa luz no se puede esconder debajo de un almud, dice. Debajo, o taparlo, ¿no?, en una caja. La luz es para que nosotros la pongamos siempre en alto. Y la iglesia, hermano, está llamada a eso. Nosotros somos la sal y luz de este mundo. Hace algunos años, cerca de 5 años atrás, estaba trabajando en una institución en Lima y me envió a hacer una evaluación psicológica acá al Callao. Me fui para el Callao, no conocía. Me fui al Callao buscando una dirección de una casa. Y eran cerca de las 4 de la tarde que tenía que salir de casa, y me fui a buscar esa dirección. Y llegué más o menos aproximadamente al lugar, y entre las calles empecé a caminar, y vi unas calles muy pequeñas, me tocó, y justo cuando iba a entrar a un pasaje por ahí, una señora sale de su balcón y me dice: señor, no entres por ahí porque ahí hay ladrones, te van a robar. Mejor anda por este lado. ¿Qué dirección estás buscando? Y le dije la dirección y me dio más o menos la ubicación. Y bueno, logré ubicar la casa. Hice la evaluación y al momento de salir, eran las 6:30 de la tarde. Entonces salgo y estaba tan desorientado ese momento, no sabía si subir o bajar. Y empiezo a caminar
y le digo, Señor, no sé cómo salir de este lugar. Estoy hablando con Papá Dios, ¿no? Y ahí caminando, le digo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no te veré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Y empiezo a sacar los textos, así caminando, y se presenta un anciano y me acerco a él, no lo veo, él era el único en una calle ya casi oscura, sale y me acerco a él y le digo, Señor, estoy queriendo salir a la calle principal y no sé cómo salir. Y me dice, yo te voy a guiar. Yo también voy en esa dirección. Empezamos a caminar cerca de 4 cuadras y me dice, pero no te voy a dejar aquí, dice. Voy a esperar hasta que tomes tu carro y cuando te subas al carro recién te voy a dejar, porque esta zona es peligrosa. Y bueno, miramos el carro y una vez que llegó el carro me subí al micro y nos despedimos y él antes de subir me dice, yo soy un hermano cristiano, que hablamos ya de la palabra y yo sé que si no fue un ángel, fue el caso que sucedió con Pablo, ¿no? Saulo de Tarso, que Dios le habla a Ananías, le dice, anda a la calle derecha, hay un hombre llamado Saulo de Tarso, algo así. Una voz que lo guía a este hombre hacia donde estaba Saulo de Tarso, ¿no? Fue así con este hombre, ¿no? Este hombre apareció y me guió, esperó a que me suba al micro y después que me subí al micro recién él se retiró de ese lugar. Estamos, como el salmista David decía, habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Esta palabra habitar en la lengua hebrea significa sentarse, quedarse, establecerse. Y cuando el salmista dice habito, está diciendo estoy sentado, estoy establecido. ¿Sí? Amén. Estoy reposando. Esa es la palabra habitar, lo que significa la palabra habitar. Y en la ceremonia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él, cuando fue crucificado, fue a las 9 de la mañana, Él fue sacrificado, y de ahí pasaron unas 6 horas, donde finalmente Él murió a las 3 de la tarde. Esto de lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo también fue visto muchos años antes en las prácticas de los rituales del oficio sacerdotal. Los sacerdotes, cuando llevaban el sacrificio, iniciaban cerca de las 9 de la mañana y de ahí se mantenían estos sacerdotes de pie. Ellos no podían sentarse. A propósito, en el tabernáculo no había una silla, o sea, ellos tenían que mantenerse siempre de pie, estar cumpliendo con todo el ritual de ese sacrificio, que terminaba a las 3 de la tarde. Recién a las 3 de la tarde, recién los sacerdotes podían salir y sentarse, ¿no? Pero no antes, no en este tiempo del sacrificio. Que esto es sombra de lo que sucedió con la persona de Jesús.
¿sí? Todo lo que el relato en el Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a venir en la persona de Jesús. ¿Se acuerdan cuando estos sacrificios usaban el cordero? Y cuando Jesucristo empieza a ejercer su ministerio, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren que en ese tiempo había sacrificios de los corderos. Esto era sombra de lo que iba a venir en la persona de Jesucristo. Y dice la Escritura: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10, versículo 2. Una vez más. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, Jesús, cuando Él muere en la cruz, antes de morir en la cruz, Él hace una declaración. Dice: consumado es. Todo, que significa todo está cumplido, todo está acabado. Ya el sacerdote no tenía que hacer ya nada, porque la obra estaba concluida, estaba terminada. Por eso es que Jesús hace esta declaración: consumado es. Y después de que Él muere, dice que el Padre lo lleva y lo sienta a su diestra en los lugares celestiales. Por eso es que Efesios 1:20 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amén. Dice que Jesús fue sentado a su diestra en los lugares celestiales por la acción y cosa del poder de Dios, por la acción del Espíritu de Dios. Lo sentó y cosa a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Nos ha hecho sentar a nosotros también, juntamente con ¿qué? Con Cristo, en lugares celestiales. O sea, estamos sentados con Cristo, todos los creyentes. Amén. Amén. Tú y yo estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, cuando David está diciendo: habito al abrigo del Altísimo, habito, está diciendo: estoy yo ahí. ¿Qué cosa? Sentado. Y cuando hablamos de estar sentado, se está hablando de reposo, hermano. ¿Qué está hablando? De reposo. Amén. ¿Está hablando de qué? De reposar, de descansar. ¿Se acuerdan cuando Jesús, la barca estaba siendo azotada por la tormenta y los discípulos estaban ahí atemorizados, no sabían qué hacer y corren donde está Jesús y le dicen: Jesús, ¿no ves que nos morimos? Estaban viendo qué cosa, dificultades, estaban viendo problemas estos hombres, y Jesús se levantó y reprendió a los vientos, ¿no? Y le dijo: hombres de poca fe. Jesús estaba, ¿qué cosa? En reposo. Ellos que estaban mirando sus problemas, ¿sí? Mirando que iban a perder la vida, que se iban a ahogar, se estaban viendo qué cosas, dificultades. Jesús no estaba viendo eso. Él estaba, ¿qué cosa? Reposando. Él estaba en descanso. El deseo de Dios
es que tú disfrutes, escucha bien, el deseo de Dios es que tú disfrutes de esa protección, ¿sí? Que puedas disfrutar es de esa protección, pero esto es posible cuando, ¿qué cosa? Cuando descansamos. Cuando el hombre empieza a poner su confianza en sí mismo, en su capacidad, ¿sí? Eso lo saca, ¿qué cosa? De ese descanso. ¿Lo saca de qué? Del descanso. Porque está confiando, ¿qué cosa? En sus propias fuerzas. Está confiando, ¿qué cosa? En su inteligencia. Pero nosotros no podemos confiar en nuestra inteligencia. No es que sea esto malo, Dios nos ha dado la inteligencia, nos ha dado la prudencia, nos ha dado, ¿sí?, esa capacidad de poder usar, ¿sí?, esta área cognitiva, pero nosotros nosotros no ponemos nuestra confianza en eso, sino ponemos nuestra confianza en el Señor. Amén. Ahí ponemos nosotros nuestra confianza. Por eso es que Hebreos 11:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Tú puedes, claro, usar la inteligencia. Dios nos ha dado a propósito eso. Pero nosotros no ponemos, hemos dicho, nuestra confianza en Él. Buscamos, ¿qué cosa? El consejo de Dios. Por eso es que hasta Proverbios dice: no te apoyes en tu propia prudencia, dice. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, dice. Amén. Él va a ser el que enderece, ¿qué cosa? Nuestras veredas, nuestro camino. David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él era un rey, pero aún a pesar de que él, Dios le había dado a este hombre sabiduría, inteligencia, siempre estaba buscando, ¿qué cosa? El consejo de Dios. Él no se guiaba así nomás, buscaba siempre el consejo de Dios. Por eso es que ¿se acuerdan cuando David todavía estaba aprendiendo a depender de Dios? Él antes de eso consultaba a uno de sus estrategas militares, Ahitofel. Lo llamaba: Ahitofel, ven, y Ahitofel le daba con un consejo militar. Le decía: esto haz, y acertaba Ahitofel, ¿no? Todo lo que le decía a David le era provechoso a David. Pero un día David dijo: no, ya no más con Ahitofel, voy a consultar a Dios. Y Ahitofel fue herido en su amor propio, fue y se quitó la vida. Nosotros siempre tenemos que tener, ¿qué cosa? El consejo de Dios. Amén. Entonces, cuando decimos habito al abrigo del Altísimo, habito, estoy descansando, ¿qué cosa? En Él. Descanso, ¿qué cosa? En Él. Amén. Habito al abrigo. Esta parte, abrigo, sugiere la idea de un lugar, ¿sí? Abrigo sugiere la idea de ¿qué? De un lugar. Ese lugar para nosotros es, ¿qué cosa? Cristo. Es como en el seno familiar. Un niño estando en el seno familiar, ¿sí? Él sabe que día a día va a tener su alimento, ¿sí o no? O alguna vez ustedes han visto un niño que diga: papá, mamá, ¿habrá mañana alimento? No, simplemente el niño sabe que siempre va a tener qué cosa, su papá le va a proveer qué cosa, de alimento, ¿no? Le va a proveer qué cosa, de seguridad, su protección, de un techo. Ese niño no duerme en la calle,
salvo que no seas papá, ¿no? Pero en el seno familiar siempre nosotros somos como esos niños. Amén. Amén. Descansamos en Él, sabemos que día a día Dios va a qué cosa a proveer, aunque ahora la gente, ustedes ven tan desesperada, piensan que les va a faltar. ¿Sí? Están como ciñéndose a ese principio, guardar pan para mayo, algo así, ¿no? Ya nosotros vivimos confiados en quién, en el Señor. Somos como David dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Se acuerdan? Un día estaba en iglesia en Lima y a la hora de la ofrenda yo tenía en el bolsillo cerca de 45 soles. Y cuando pasaron la ofrenda saqué los 45, ese rato no tenía el número que tenía, monetario que tenía aquí, ¿no? Simplemente saqué todo y lo puse en la canasta, ¿no?, de ofrenda. Y me olvidé y ese día tenía que regresar a tarde, ¿no? Era un domingo. Y bueno, terminó la reunión y al momento de salir ya me iba con dirección a buscar un carro para que me lleve al terminal de hierbateros. Estoy caminando la primera cuadra, recién meto la mano en el bolsillo y no encuentro el dinero. Meto al otro bolsillo, estoy buscando los 4 bolsillos. Y en eso me acordé que había puesto en la canasta de ofrenda, la ofrenda, ¿no? Y sigo andando, no estoy pensando en regresar ahí a la reunión a pedir ayuda, no estoy pensando en decirle al ministro, ¿sabe qué? He puesto mi pasaje de regreso a mi lugar, ¿no? No estoy pensando en eso, sino lo que estoy pensando es en la palabra. No hay justo desamparado, no hay justo estoy pensando en esa palabra y empiezo a soltarla en mi boca, a ponerla en mi boca. Digo, no hay justo desamparado, el Señor es mi pastor, nada. Sigo caminando, ya para llegar a la segunda cuadra alguien me llama, me dice, hermano, por ahí. Yo sigo caminando. ¿Cuántos han salido de la reunión? Sigo caminando. Tal, que siento que alguien está corriendo. Bueno, sigo. Y logra alcanzarme cerca de 2 cuadras y media de la reunión. Me dice, ¿sabe? El Señor ha puesto en mi corazón darle una ofrenda, me dijo. Y sacó, y puso en mis manos una ofrenda. Y cuando se fue, y miré la ofrenda, eran 180 soles. Hay un texto en la Escritura, dice que Dios produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios movió qué cosa, el corazón de esa persona. No me acuerdo ni, solamente sé que era una hermana. Dios me ha dicho que le dé a usted una ofrenda. Se fue, y vemos que nuestra vida está bajo la protección, el cuidado de nuestro Padre, de nuestro Dios. Amén. O Dios habrá dicho, uy, yo no pensé que ibas a poner tu ofrenda. Dios ya había incluso determinado la persona para que pueda llevar esa ofrenda a esa reunión. Dios siempre está obrando, nosotros estamos bajo el cuidado de Él. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
ni me he pasado otras experiencias, no que me hayan hecho daño, sino vivo, mi esposa, en la casa de mi esposa ya, se encuentra en un lugar donde hay delincuentes, hay rateros, hombres que están delinquiendo, uno puede ver y están delinquiendo a toda hora del día. Pero nosotros que vivimos cerca de ellos, nunca alguien se ha acercado siquiera a poder tratando de hacernos daño. No, tampoco está honestamente eso, ¿no? Una cosa es que tú digas, me van a hacer daño, y es lo más probable que eso ocurra, ¿no? Pero si tú vives confiado en el Señor, amén. O como David decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, ¿no? Tú estás conmigo. Dios está contigo, con nosotros. Amén. Papá Dios, Él está siempre está protegiéndonos. Amén. Dice que y el maligno no puede tocar. Nosotros sabemos por la Escritura la unidad que tenemos con Él. Amén. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si estamos en Él, amén, es un estar, ¿qué cosa? Ese abrigo es un estar, ¿qué cosa? En Cristo. Amén. El abrigo, ¿qué cosa es? Es un estar, ¿qué cosa? En Cristo. Si estamos en Cristo, Juan dice, mayor es el que está en mí que el que está, ¿qué cosa? En el mundo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Juan sabía que Dios estaba en él y él estaba, ¿qué cosa? En Dios. Amén. Las Escrituras vas a encontrar textos como estos. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, 2 Corintios 5:17. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Habrá alguna condenación para los que estamos en Cristo? Si estamos en Él, ¿podrá el enemigo tocarnos? ¿Podrá alcanzarnos la necesidad? Poco, salvo que Jesús sea vulnerable, débil. Pero nosotros estamos, ¿qué cosa? En Él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por el pacto sabemos que nosotros, Él está en nosotros y nosotros estamos, ¿qué cosa? En Él. Cuando en el tiempo de Noé, Dios le dijo a Noé, prepare el arca, ¿no? El arca era un tipo de Cristo, era por eso el arca de salvación. ¿Qué hechos? Dice, en ningún otro hay salvación, sino en el nombre de Cristo Jesús. O sea, en Jesús hay salvación. Y el arca era un tipo, por eso decimos, un tipo de Cristo, era el arca de salvación. Los que entraban ahí se salvaban. Noé empezó a predicar a todas las personas ahí de ese tiempo, ¿no? Y fueron solamente 8 los que ingresaron al arca de salvación, ¿no? Y esta arca, las características que tenía esta arca era que no tenía ventanas a los costados, solamente tenía una sola ventana en el techo. Ellos, los que estaban ahí en el arca, ellos no podían abrir una ventana y mirar qué cosa, la tormenta, mirar la muerte, mirar la desesperación de los hombres.
ellos no podían ver esas cosas, ellos tenían que ver qué cosa, hacia arriba. Sí, ¿a quién tenían que ver? A Dios. Había una ventana, les hizo para que puedan mirar a Dios. Por eso es que Pablo dice, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, las cosas que no se ven son eternas. Puesto los ojos en Jesús, siempre mirando qué cosa, a Jesús. Los que estaban ahí miraban qué cosa, a Dios, a lo alto, al Altísimo. Y claro que cuando Noé entra en el arca, ¿sí? Cuando el arca estaba siendo sacudida por la tempestad, las olas, él posiblemente ahí en el arca se cayó, perdió el equilibrio, pero no salió qué cosa, del arca. Mira, cuando nosotros entramos a la vida cristiana, puede haber caídas, pero esas caídas no nos sacan de la justicia de Dios. Ahí estamos. Amén. Estamos con Él siempre. ¿Podremos pecar? Sí. Pero no hemos dicho que nosotros no somos practicantes del pecado. Pecamos, sí. Pero el practicar el pecado, sí, es propio de los que no conocen a Dios. El que conoce a Dios más bien se aparta siempre del pecado. Amén. Noé ahí se pudo haber perdido el equilibrio de repente cuando las olas golpeaban el arca, pero fue en el arca, dentro del arca, no fue fuera del arca. Dice que Hebreos dice que Noé fue conocido como varón justo. Amén. Dios, Noé estaba en el arca, no estuvo fuera. Nosotros estamos en Cristo, estamos protegidos por Él, tenemos las provisiones de Él, no va a faltarnos absolutamente nada, hermano. Estamos como blindados, algo así. Amén. No tenemos por qué estar temiendo que algo nos pueda faltar. Dios es nuestro proveedor. Recordemos como David, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dios jamás te va a dejar fuera de su protección, hermano. Estamos bajo el cuidado de Él las 24 horas del día. Amén. Amén. Yo no estoy pensando que algo me pueda faltar. Más bien estoy pensando que Dios me va a dar en sobreabundancia. Amén. Dios, estoy pensando más bien que Él me va a dar mucho más, como Pablo dice, mucho más de lo que le pido y aún de lo que pueda entender, hermano. Dios nos da mucho más. Es que Él es nuestro picoso, es nuestro Padre. O los padres le dan lo necesario a los hijos. A veces le dan mucho más. Amén, algo así. Tenemos un papá que él nos da mucho más de lo que le pedimos. Mucho más, hermano. Él no está escatimando, Él no está diciendo no, poco a poco. O está haciendo una valoración de nuestra conducta y de acuerdo a si calificamos, recién Él empieza a soltar las bendiciones. No, Dios va a seguir siempre dándonos, solamente porque somos hijos de sus hijos. Él no está viendo, no está haciendo una valoración de nuestra conducta o de nuestros actos, hermano, para recién soltar su bendición. Él está diciendo, David está invitándonos a que descansemos en Él. Porque cuando tú descansas en Él, cuando tú confías en Él, vas a poder recién disfrutarse de esa protección, de esa provisión de Dios, de su bondad, de su favor, hermano. Y eso lo tenemos todos los días. Salmos
34 dice, tu favor, oh Señor, me ha hecho tan firme como una montaña firme. Es el favor, ¿qué cosa? De Dios. Amén. Amén. O algún texto que diga que Dios suelta su favor o extiende su favor cuando nosotros calificamos. No hay. El favor de Dios se extendió solamente por haber nosotros creído en su Hijo Jesucristo. Cuando tú has creído en Él, Dios ahí te ha extendido ya su favor, su gracia. Ya nos ha dado su gracia, su favor. Es un favor, ¿qué cosa? Inmerecido. Es un regalo de Dios. Algunos ya lo tienen, pero no lo pueden disfrutar porque no están descansando en Él. Date cuenta, tú estás en Cristo. Salvo que pueda haber algo mayor que pueda amenazar a Jesús. Nosotros estamos en cosa, en Él. Amén. Y Dios, hay un texto que muchos usan mal a veces. Ese texto dice, Dios te quiere o frío o caliente, porque tibio te vomitará de su boca. Eso es un texto que está mal interpretado. Nosotros estamos, ¿qué cosa? En Él. Y en Él estamos por siempre. Amén. Por siempre. Por eso es que Pablo dice, nada nos podrá apartar del amor de Dios. Absolutamente nada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la espada, ni la muerte. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Y en ese amor de nuestro Padre siempre vamos a tener todo, hermano. Amén. Amén. De repente podrás ver que caen a tu lado 1000, a tu diestra 10,000, pero a ti no llegará. Cree solamente esa promesa. Salmo 91 dice, no, caerán a mi lado 1000, a mi diestra 10,000, pero a mí no llegará. Lean todo el Salmo 91, es muy bonito este salmo. Vamos a seguir hablando acerca de este salmo en estas próximas reuniones. ¿Ya? Pero podremos ver que caen a nuestro lado 1000, a nuestra diestra 10,000, pero a nosotros no llegará. Declara. ¿Qué es eso? Declara. Todo lo que tú crees, ponlo en tu boca. Ahí decláralo. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El mundo está diciendo, no va a faltar, esto no va a faltar, te has olvidado de comprar el arroz, te has olvidado de comprar el azúcar, el detergente, ¿no? El jabón, con qué nos vamos a bañar. Están pensando esas cosas. Amén. Nosotros decimos, el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Amén. Tenemos que vivir confiados, seguros. Amén. Y Dios te va a dar la sabiduría, hermano. Amén. Dios te va a dar la sabiduría. Él está guiando tu vida. Créelo nada más. Si hay alguien que tiene el coronavirus, te va a apartar. O va a ser mayor la luz que las tinieblas. Mayor es la vida de salud que el virus. Nosotros tenemos vida. Amén. Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Algo podrá ser mayor que la vida de Jesús. Amén. Amén. Nos ponemos en pie, vamos a agradecer a nuestro Dios.